3, es donde vamos a tener la exposición. Como a veces uno pierde el hilo, de vez en cuando hay que recordar lo que hemos dicho de este libro, pero hay 3 divisiones principales de Gálatas y vamos a ver la primera. La primera es, de los capítulos 1 y 2, es una sección biográfica, ya hablamos de eso. O sea, ya ustedes saben que comenzaron a desacreditar a Pablo, esa es la palabra. Los capítulos 3 y 4 que vamos a presentarle ahora, capítulo 3, la próxima, y 4, hay una sección que es el corazón, la sección teológica. O sea, ¿cuál es la discusión? ¿Por qué Pablo tiene que discutir eso? Y los capítulos 5 y 6 es la aplicación práctica de la cruz y el Espíritu. Es lo que le dicen una sección exhortativa o de exhortación. Y ya ustedes notan que la gente de Galacia, de la zona de Galacia, usaron la táctica: si no se puede acabar con el mensaje, es necesario acabar con el mensajero. Y por eso los primeros 2 capítulos es que Pablo tiene que defenderse, tiene que decir por qué recibió eso y quiénes lo respaldaron. Los apóstoles mismos reconocieron que era una obra de Dios, que Pablo fuera a los gentiles. Una reprensión a Pedro aparece ahí en el capítulo 2, donde él tuvo que resistirlo cara a cara y le dijo: Pedro, tú estás viviendo una actitud de hipocresía, porque cuando vienen los judaizantes tú te retraes. A Pedro, Pablo lo reprendió. Ahora viene el argumento y comienza este capítulo 3 de Gálatas expresando una frase tan fuerte cuando dice: oh, una admiración, en forma de admiración dice: oh Gálatas, insensatos. No es una palabra bonita, pero así comienza. De manera que nosotros, el bosquejo para hoy es el siguiente. En primer lugar, el reclamo de Pablo por querer opacar la cruz. O sea, ellos querían opacar la cruz. Ellos querían poner la cruz como que tenía menos significado que la gracia. Ellos están comparando la ley. Para ellos la ley era más importante. En segundo lugar, la enseñanza de Abraham lo testifica, que la obra de Cristo es mayor que la ley. Porque Abraham estuvo antes que la ley. 400 años después de Abraham fue que vino la ley. En tercer lugar, el justo por la fe vivirá. Aparece en el 10:14. Y en cuarto lugar, fe y obra contrastada en el tiempo. Yo voy a tratar, ¿verdad?, de que me dé el tiempo para esto. Como ustedes ven, los primeros 5 versículos son clave. Pablo dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad, sabiendo que ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo lo enfrenta, le hace preguntas, le dice: ven acá, usted es una insensatez de su parte. Casi la palabra insensato hoy no se usa mucho, pero si ustedes la cambian por otra que se usa mucho, se oye duro. La insensatez es dura, pero la gente de hoy no lo entiende. Pero si yo digo: oh Gálatas estúpido, como que eso, como que la cosa es diferente, ¿verdad? ¿Quién os fascinó a no obedecer a la verdad? El pensamiento viene de que si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. El pensamiento viene del versículo anterior. Recuerden que hay una secuencia. Y en Gálatas capítulo 2, verso 21 dice: si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si es por la ley, ¿para qué vino? Esa es la idea. Entonces, Pablo retoma y le dice: ven acá, Gálatas, ¿quién fue que lo fascinó? Y la palabra insensato aquí señala, como dice en el bosquejo, hacia una actitud de corazón. Y una cuestión de la mente, una cualidad de la mente. Es una postura que tiene que ver con el corazón y la mente de la persona.
Hay personas que usted dice, mire lo que dice la Biblia declara esto, Jesucristo dijo esto, y usted que dice, no, yo digo otra cosa. ¿Y sí qué hacemos? Porque yo tengo que declarar lo que dice el Señor Jesucristo. A veces la tradición puede más que lo que la Biblia enseña. Oigan eso. Ustedes saben porque nacimos en República Dominicana. ¿Y cuál es la tradición? Que Jesucristo no es suficiente para salvar. Que ahora es que la gente quiere celebrar la pasión de Cristo, pero no se da cuenta que Cristo padeció, pero que también fue sepultado, que murió y resucitó. Se le olvida todo lo que significa el Evangelio. Y todos los años es la misma pasión, pero no se dan cuenta porque Cristo vino, igual que en la Navidad también. Las tradiciones a veces nos fuerzan a pensar que la Navidad es otra cosa y no fue que nació Jesucristo. Ahora en esta semana la gente piensa que ahora sí que hay que pensar en la pasión y los sufrimientos. ¿Pero para qué fue eso? ¿Para qué? Bueno, había muchos hermanos que querían meter otro evangelio. ¿Sabe qué la Biblia le llama otro evangelio? Asumir otro evangelio, enseñar otro evangelio. Pablo le llama a esto y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el capítulo 1. No hay más evangelio, es uno solo, pero la gente lo pervierte, le quiere agregar cosas. Cuando usted le hable a alguien sobre el evangelio, usted tiene que decir que Cristo murió por sus pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y no hay que guardar la ley para ser salvo. Guardar la ley y las obras son, ya se lo he dicho muchas veces, se lo repito, no importa hasta que se lo aprendan, es el fruto de la salvación. Y las obras ya fueron guardadas de antemano. Dice en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante todo esto, cómo la Biblia presenta esa realidad. La palabra aquí clave dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? La palabra pudiera traducirse, ¿quién os embrujó? Pero eso como que se oye fuerte. Otra palabra pudiera decir, ¿quién los hipnotizó? En el lenguaje dominicano, ¿quién le hizo mal de ojo a ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? Usted sabe las tradiciones. La pregunta lo que significa es que la salvación por las obras se opone a la salvación por fe. Miren ustedes, ¿quién os, oh Gálatas insensato, quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? La salvación por la fe o el evangelio. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué tienen que agregarle otra cosa si solamente Cristo es crucificado, pero Cristo es el resucitado y Cristo es el que tiene que ver con la salvación? Ese es el asunto. Pero le dijo insensato. La pregunta entonces, lo que va dirigida es lo que significa la salvación por las obras, se opone a la salvación por fe. Y aquí vienen muchas preguntas porque uno sigue viendo, todas las preguntas son retóricas, los que estudian lengua española profundamente. Saben que un interrogativo retórico es que todo el mundo sabe la respuesta o debería saberlo, o debería saberlo. O sea que es como si yo dijera, ven acá, miren ustedes la pregunta que viene. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo, eso está claro. Fue por fe. Entonces díganme entonces, ¿por qué ustedes quieren ahora decir que la ley es la que va? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si por la ley fuese la salvación, entonces ¿cuál es el papel de Cristo? Porque cuando Cristo vino, la ley estaba. Entonces, pero también Cristo nos mostró, y Pablo lo va a mostrar, que la ley no es el problema somos nosotros. Y por eso Cristo tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Otra pregunta, ¿tan necios sois? O otras preguntas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense que Pablo contrasta que el esfuerzo humano es como vivir por la carne. O sea, como yo tengo que hacer, yo tengo que hacerlo, yo tengo que cumplir, pero no puedo.
Entonces dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora creen que pueden hacerlo por la carne, por mi propio esfuerzo, por mi fuerza, por lo que yo voy a hacer. Dice Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea, en el caso del Señor, si es que realmente fue en vano, en realidad no lo fue. Aquel pues que os suministra el Espíritu, y Pablo se va a un asunto más lejos, que tiene que ver con la práctica del creyente, porque lo dice después más adelante, lo que es el fruto del Espíritu, y eso sí tiene que ver con el resultado de la salvación. Y miren que Pablo dice el fruto del Espíritu, eso aparece en Gálatas 5, en contraposición a las obras de la carne. Y en este caso las obras de la carne son las obras que son contrastadas en relación con la vida del Espíritu, o por decirlo en el lenguaje de Pablo en este capítulo, las obras de la carne son tratar de cumplir la ley por mi esfuerzo y no puedo, y eso es una obra de la carne. Y cuando ustedes vinieron a Cristo, vinieron por fe, pero déjenme decirles que tienen que seguir por fe. ¿Sabe que la gente a veces no entiende eso? Ellos piensan que ellos vinieron, pusieron la fe en Cristo, pero ahora se van a mantener por el sudor de su frente. Pero no por el sudor, usted tiene que mantenerse igual. Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana. Que sea por tu gracia, como dice Pablo, cuando escribió primero a los Corintios 15. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, pero para que no lo malinterpretaran, él dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Wow! A mí me gustaría saludar a una gente cuando me pregunta, ¿cómo tú te dices? Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué bueno decirle así a una gente. Pero es la pura verdad. Porque yo no tengo mérito, ni usted tiene mérito. Y el que piensa que tiene mérito no entendió el mensaje del Evangelio. Los Gálatas le llamaron insensato por querer hacer eso. Y otra pregunta, porque las preguntas llegan hasta el versículo 5. Y en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Y ahí viene la pregunta. Y dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, ustedes recibieron el Espíritu de Dios. La característica del creyente de hoy, que es diferente a todas las épocas, la característica de la iglesia es que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que guía al creyente. No, siempre el Espíritu Santo ha estado, pero aquí el Señor Jesucristo lo prometió como una garantía cuando Él dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no enviaré el otro consolador. ¿Y quién es el otro consolador? La palabra es, o enviaré el Espíritu, el cual convencerá, como dice, ustedes pueden leerlo en eso en Juan 14, 15 y 16. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quien hace que yo entienda, mira, si el Señor no interviene, nadie sería salvo. Perdónenme, esa es la pura realidad. Y eso es lo que se ve en la Biblia. Lo que hace que sus ojos se aclaren, lo que hace que su corazón entienda es que el Espíritu Santo le choca su corazón y le dice, ¡hey, atienda! Y viene el Espíritu y entra a tu corazón. Y te sella como una garantía. El Espíritu es la garantía, dice en Efesios capítulo 1, verso 13. Que las arras, como si fuera una prenda, como que yo la exhibo, las arras, que me ha sellado hasta cuando, dice, hasta el día de la redención final, hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de que realmente somos salvos. Y la obra del Evangelio es una obra que pertenece al Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente. El nuevo nacimiento, todo se debe a esto. Y eso es lo que Pablo le pregunta, que se supone que ellos deben saber. Y esa pregunta dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? A mí me gusta que la Reina Valera en el encabezado dice, no hace una pregunta, dice, el Espíritu se recibe por la fe. Porque esa es la discusión. Y lo dice la Biblia en el encabezado, que no está inspirado, pero lo dice el texto. El Espíritu se recibe por fe. Y usted tiene que aprender a depender de la fe en este caso. Luego, si ustedes se dan cuenta y contrastan todo lo que hemos recibido por la fe, mire, la verdad del Evangelio la hemos recibido por la fe. El Espíritu, ¿cómo se recibe? Igual por la fe.
Y luego dice, el que hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por lo de por fe? Todas las respuestas están claras desde el punto de vista positivo. La verdad es que el evangelio, que es por la fe, es que produce cambio. Hermano, ¿y usted no cree que yo no debería hacer algo más? No, usted tiene que hacer después que llega a Cristo. Pero eso es un fruto del Espíritu. Miren cómo dice la Biblia, el fruto. Y saben ustedes que cuando dice el fruto del Espíritu, dice que es en singular. La Biblia no dice los frutos del Espíritu. Pero porque debiera ser así, dice el fruto. Porque es uno solo, como una cadena. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que se pare al lado. Pero esa es la obra o el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué aprendemos? Que se pierde en el Espíritu. Se pierde todo. Y se pierden de gozar de la libertad del Espíritu. Se pierde el perdón, se pierde la justificación por la gracia de Dios y se pierde la unión con el crucificado. Porque el que hace posible que nosotros de verdad seamos salvos no es la voluntad mía, ni el deseo que yo tenga, es lo que el Espíritu produce. Muchos de nosotros debía estar haciendo otras cosas, pero uno siente una obra que el Espíritu Santo hace en la vida de uno que no hay manera. Como dijo Jeremías, el famoso Jeremías, el profeta llorón, le decían. Y él dijo, no voy a hablar más la palabra de Dios. Porque la gente cada vez que abría la boca decía, maldición, juicio, siempre no, es cosa difícil. Y entonces dice, no, porque todo lo que yo digo la gente cree que va para mal. Y ya no voy a hablar. Dice, traté de callarme, pero no pude. Porque sentía algo en mi hueso que me quemaba y no pude callarme. Y tuvo que seguir hablando la palabra de Dios. Incluso él tuvo una crisis personal que él dijo, oh, si mi cabeza se hiciese agua. Oiga qué lenguaje. Y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche por la hija de mi pueblo. Porque este pueblo no quiere entender la palabra de Dios. Así decía él. Qué interesante saber que el Espíritu Santo es quien nos hace recapacitar, nos choca, nos convence, nos hace ver la realidad. Si no fuera por la obra que Dios hace con su Espíritu, nadie, absolutamente nadie sería salvo. O sea que mucho que tiene que perder una gente, es mucho lo que tiene que perder, lo pierde todo. Ahora, claro que Pablo va a seguir poniendo ejemplos y te pone y dice, pero señores, Abraham es un ejemplo de eso. ¿Y Abraham dónde vivió? En el Antiguo Testamento. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el papá del pueblo de Israel. Es un pueblo que no quiere decir que ahora está en arrepentimiento, por si acaso. Está en incredulidad. Pero por Abraham hay una promesa que ha alcanzado el mundo entero. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Recuerdan ese contexto? Yo estoy citando ahí la próxima. Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Recuerdan ustedes ese contexto? Donde Abraham, Dios le confirma el pacto. Donde habían animales, corderos y todo, y las aves. Y Abraham espantando a los pájaros y Dios diciéndole que se esperara. Y Abraham le dio un sueño y el Señor se pasó por en medio de los animales. Y ratificó el pacto hecho con Abraham. Es uno de los pasajes más enigmáticos que tiene el Antiguo Testamento. Donde Dios confirma con Abraham sin decirle a él lo que tiene que hacer, porque normalmente cuando se hacía un pacto se ponían los animales como parte del pacto con sangre. Entonces los que hacían el pacto pasaban y se comprometían. En este caso Abraham no pasó, el que pasó fue Dios. Hubo un yo sin haber un tú. Eso es lo que se llama una promesa incondicional. Y por eso Pablo quiere reseñar el hecho de que la promesa está por encima de todo. Miren ustedes los versículos que vienen adelante. Capítulo 3 y versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones.
Eso no está en el capítulo 15 de Génesis. ¿Dónde está eso? En el capítulo 12 de Génesis. ¿Recuerdan Génesis 12 cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y haré de ti? Oye, estoy lúcido hoy, me acuerdo de todos los pasajes. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre. O sea, hay una bendición que va más allá del pueblo de Israel. Porque dice: todas las naciones van a ser benditas en Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12, pero se ratificó en el capítulo 15 de Génesis. Ese pacto que Dios hizo con Abraham. Este mismo ejemplo y argumento nos es presentado por Pablo en Romanos capítulo 4. Pero yo solamente se lo voy a decir, porque hay dos ejemplos en Romanos 4, porque Pablo hace el mismo argumento, el que escribe Gálatas. Posiblemente Gálatas es seguro, 100%, es seguro, no es posiblemente. Gálatas se escribió primero que Romanos, para que ustedes tengan claro. Y ya el argumento que Pablo declara aquí en Gálatas, luego lo declara también en Romanos. Y pone dos ejemplos, pone el ejemplo de Abraham y pone el ejemplo de David. Y es la misma idea, que es por la fe. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Romanos 4? Dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío, dice: su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si yo estoy en un trabajo y me dan un salario, yo estoy trabajando, eso no fue una gracia. Eso es que me lo debían. Bueno, esa es la idea que hay contrario a la fe. Dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica. Dice: su fe le es contada, que ya está pago. Sin trabajar y sin nada. Sí. ¿Cómo? Esa es la fe. ¿Entienden la idea? Yo no tengo que hacer nada. La obra la hizo Cristo. Y eso es lo que Pablo ya lo enseña en todas partes, en todas las diferentes partes que él lo hace. Pero sigue diciendo lo siguiente, y sigue hablando aquí: de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Si usted sigue leyendo todo el camino, se va a dar cuenta que la ley es un problema, porque la ley me hace culpable. Si usted no sabe, yo me imagino cuando las leyes de tránsito no existían, ¿verdad? Habían dos carros en Santiago y chocaron en la 30 de marzo. Nada más habían dos. Lo tenía, eso, siempre que había un desfile en Santiago. Son carros Ford de palito de 1900, qué sé yo, 16, 15, no me acuerdo el año. Ahora se me olvidó. Eran unos Ford que le decían de palito porque eran de madera y la goma eran así. Creo que los Bermúdez tenían uno y no recuerdo quién era el otro que tenía. Y un día en la calle de Sol, con 3 de marzo, chocaron porque no había ley ni nada. Había mucho burro y cosas y la calle eran de tierra aquí. Imagínense ustedes. Son tiempos, cosas totalmente que no tienen nada que ver. Pero cuando uno piensa en lo que la Biblia presenta como tal, en las consecuencias que trae todo esto, uno se da cuenta que, como dice aquí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y sigue diciendo: porque el justo por la fe vivirá. Pero en contraste ya puso la maldición. Si no hay ley, nadie te va a exigir. ¿Y a quién hicieron culpable? Yo no sé a quién hicieron culpable en el accidente que hubo aquí en Santiago. Pero me imagino que dijeron: vamos a arreglarlo y vámonos por ahí. Porque no había seguro antes. Eso no existía. Yo recuerdo que los jovencitos andábamos, imagínense, aquí en un motorcito. Ahora andan también. Pero los muchachos de ahora lo levantan. Uno no podía levantarlo porque eran motores de trabajar, de la casa. Y no se podía hacer esas cosas. Pero si la ley no existe, nadie te va a decir nada. Ahora, por la ley dice la Biblia que se convierte en una maldición, porque te dice a ti: eso está malo, eso está malo, eso está malo. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, por la ley viene el conocimiento del pecado. Y la ley en sí no es mala, pero la ley misma produce condenación. Trae maldición, trae depresión, trae angustia. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a cumplir. Eso es lo que Pablo dice aquí.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerla. Porque si usted viola uno, se hace culpable de todos los mandamientos. Ahí cita Pablo de Deuteronomio 27, 26. Claro que más adelante no tenemos tiempo hoy para explicarle la pregunta del versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque no va a dar tiempo a llegar ahí, pero eso va para la otra semana que nos toque. ¿Para qué sirve la ley? La contesta el versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, mano de un mediador. O sea, la ley, hasta los ángeles fue que la dieron y todo. El problema es que los hombres somos incapaces de cumplirla. Segunda aplicación. Número 1, agregar a la gracia de Dios produce un mensaje distorsionado. Segundo, la ley nos condena en vez de producir salvación. Maldición, no justificación. Porque la ley dice, usted no cumplió, violar la ley, viene la consecuencia. Pero la gracia dice, te perdono y te justifico. Entonces la ley no justifica. Y por eso viene la cita de Deuteronomio 27, 26, donde leemos: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el rollo de la ley para ponerla por obra. Un comentario que hace Francisco Lacueva y Matthew Henry de ese pasaje dice: cuando se lee atentamente todo el contexto de Deuteronomio 27, 11 y subsiguiente, se advierte un dato extraño. Se pronuncian 12 maldiciones contra los transgresores de la ley. Y usted cuando lee ese pasaje de Deuteronomio, maldito que es yo, que maldito que es yo, cuánto mal. Y usted dice, ¿qué es este pasaje? Porque es la ley. Pero no se pronuncia ninguna bendición sobre los que la cumplen. Solamente cuando se viola. Y ahí entramos al tercer punto. ¿Qué hacemos? ¿Y qué va a hacer el justo? ¿Cómo va a vivir el justo? De pie a pao, de punta a punta, por la fe. Por la fe, el justo por la fe vivirá. Eso dice el versículo 10 y 11 en adelante. Dice, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Y el 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera esto, vivirá por ella. La fe es que tú no tienes que, tú dices, yo tengo que, aunque no vea nada, el Señor me dijo que por ahí es. Como Abraham salió de su tierra, de su parentela, dejó la casa de su padre, y el Señor dijo, ven, que te haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué hizo él? Salió y se fue. Él obedeció, eso fue lo que hizo. Y en la Reina Valera actualizada traduce Gálatas 3:10, dice, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. No porque la ley sea mala, sino por nuestra propia incapacidad para obedecerla. Es por nuestra forma. Dice otra traducción, la NBI, la Nueva Versión Internacional. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y nosotros no podemos. Por eso fue que Cristo tuvo que venir. Entienda eso de una vez y para siempre. El Nuevo Testamento cita ese pasaje de Habacuc 2:4, 3 veces. Romanos 1:17. Gálatas 3:11 aquí. Y Hebreos 10:38. Esos son pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice? El justo por la fe vivirá. Y ahí viene la ilustración de Martín Lutero. ¿Sabe que Lutero era un monje? Lutero era un sacerdote católico que le tenía pánico a los rayos. Y un día iba en una carreta, él estudió Derecho, se hizo abogado, un hombre educado en esa época, 1500 y pico, donde mucha gente no sabía leer. Y él le sorprendió en el carruaje una tormenta eléctrica, como decimos nosotros, de rayo y trueno. Y él le tenía pánico a eso y dijo, Santa Ana, si me saco con bien, me hago monje. Bueno, salió con bien, se hizo monje. Y Lutero entonces estaba en un monasterio, los agustinos, creo si mal no recuerdo. Y Lutero lo encontraban en el monasterio que el tipo cogió muy en serio.
O sea, él quería cumplir todo lo que decía la Biblia. Entonces, ellos tenían que confesar su pecado al superior. Y todo el mundo duraba 2 o 3 minutos confesando su pecado. Lutero duraba 1, 2 y 3 horas. Y después que confesaba y se iba caminando, dice, se me olvidó que me faltó algo. En un monasterio, imagínense, ¿de qué se puede? Señor, perdóname, me antojé de mulo de pollo del hermano. No limpié el rinconcito, porque esa gente limpiaban y estudiaban. Recuerden que los monjes fue que hicieron muchas cosas. Dios permitió que eso ocurriera. Hicieron que las escrituras avanzaran porque estudiaron los manuscritos en el pasado, muy pasado antes de Lutero. Y los monjes, por ejemplo, hicieron que Gregorio Mendel, el padre de la genética, era monje. Gregorio Mendel cogió habichuelas porque le dijeron, mire, estas son las habichuelas, ponla a producir. Entonces la contaba. Y él se dio cuenta que algunos producían más que otras. Entonces comenzó con tallitos, juntándolo con otros cuando iban creciendo, y se daba cuenta que cuando juntaba un tallito con una habichuelita blanca, era guisante, pero para que me entiendan, habichuela vamos a poner. Y ella se daba cuenta que uno daba más que otro y lo anotaba cuando ponía una blanca con una prieta y se daba tanto. Y ahí comenzó a dar las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia vienen por un monje y muchísimas cosas, como Dimitri, que fue que habló de la teoría de la relatividad mucho antes que Einstein. Pero eso son otras cosas. Entonces, Martín Lutero cogió tan en serio esto, que entonces, aparte de eso, él se flagelaba. ¿Qué quiere decir eso? Se castigaba. Y lo encontraban en la habitación de él. Él dormía en el suelo. Imagínense. Y lo encontraban hiriéndose, orando y dándose fuetazos por la espada. Fifua, 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 fifua. O sea, castigándose porque él decía que la carne había que castigarla. Y él creía que podía guardar la ley. ¿Qué pasa? Se puso a estudiar Romanos. Y cuando comenzó a Romano, encontró ese pasaje que está citado en el Nuevo Testamento 3 veces. El justo por la fe vivirá. Y se le abrieron los ojos y dijo, es que por la fe que hay que vivir. Yo no puedo, por mis propios méritos, si soy honesto, guardar la ley y cumplirla. Y de ahí en adelante abrazó esa doctrina que está en la Biblia y la presentó de tal manera que cambió todo el pensamiento de la Europa de su época y vino lo que se llama la Reforma Protestante. Y solamente fue porque entendió que el justo por la fe vivirá. Hay un llamado que se hace efectivo cuando se habla de la fe. Y eso aparece también en Romanos, que es el libro. Él se enamoró tanto de Romanos, él lo enseñó, escribió un comentario a los romanos. Escribió un comentario a los gálatas, a los romanos. Y uno de los pasajes que aparece también sobre el Evangelio, en el capítulo 10, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así, no diga en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, porque en la ley te va a poner todo más lejos. Pero entonces dice, ¿más qué dice la Escritura? Versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está en el abismo, no está lejísimo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Noten los 3 contrastes que aparecen ahí. Lo estoy diciendo de memoria, porque faltaba uno ahí. Boca y corazón. Yo tengo que decirlo con mi boca, sí, pero tiene que creer con el corazón. Porque usted puede hablar con la boca lo que usted le dé la gana. Hay muchísima gente que dice gloria a Dios y habla más duro que todo el mundo y no ha creído nada. Porque su corazón no han entendido el Evangelio. Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, eso es lo que está diciendo, y creyeres en tu corazón, con tu corazón, boca y corazón van juntos, que Dios le levantó de los muertos, resucitó, será salvo. Dice, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Usted tiene esa dicotomía en usted, pero quiere decir que usted tiene que tener claro lo que usted tiene en la boca, tiene que tenerlo aquí. El asunto es que yo, como humano, yo puedo oír lo que dice la boca, pero Dios mira el corazón. Como que le dio una parte para que la gente la viera, pero otra parte que nada más la ve Dios. Porque si usted lo hace con su boca y no lo hace de corazón, no hizo nada. Así que esa es la pura realidad
Voy a terminar con el último punto por el tiempo. Fe y obra contrastada en el tiempo. Versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Oye, en la Biblia hasta una S es importante. Por eso hay que ponerle atención. Como si hablase de muchas. Sino, como dice el texto, no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Interesante todo eso. Y luego dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Abraham tuvo antes que la ley, 430 años después fue que vino la ley. Y Abraham lo que hizo fue creer por fe. Antes que la ley viniera, dice, esto es por fe. Abraham, Dios se lo ratificó, que la promesa venía para los gentiles. Y la primera simiente que habla, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Esta expresión hay que verla de 4 formas diferentes. Los que son de fe son hijos de Abraham. En el 3:7 lo dice. O sea, judíos y gentiles. Sabe por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Simiente de Abraham. En segundo lugar, Gálatas 3:29. Los que son de Cristo son hijos de Abraham. Abraham, creyentes judíos gentiles. Los que son de fe y los que son judíos. Puede referirse también a los descendientes biológicos de Abraham. Y en último lugar, que aparece aquí que la simiente es el Señor Jesucristo. O sea, de varias maneras se utiliza la frase simiente o hijo. Los gentiles disfrutan de la promesa hecha a Abraham y participan de sus bendiciones en contraste con la ley. Porque la ley no fue para nosotros. Aunque la ley nosotros guardamos, excepto el sábado, porque las leyes morales existen. Y tenemos la ley de Cristo, como dice el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que en forma de aplicación, en Cristo participamos de las bendiciones de Abraham directamente por el pacto hecho con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. No quiere decir que todos los israelitas están bien hoy con el Señor, pero sí que Dios, al igual que los gentiles, nos escogió por puro amor. O al igual que los judíos, diría yo. O igual que los judíos, aunque dije ahí gentiles, pero debiera decir judíos. Como dice en Romanos capítulo 11. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, yo no soy judío, pero el olivo original era judío. Y la simiente, ¿quién es del olivo? Era Abraham, los patriarcas. Pero si Dios a los judíos lo castigó, dice, no te gloríes tú porque fue por fe también. No te envanezcas, tú tienes que también decir lo mismo. Como dice el texto, lo voy a leer, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Miren ustedes. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Si creen los judíos, van a ser injertados. No quiere decir que los judíos también, oye Dios. El judío tiene que creer. Hay una promesa, pero ellos tienen que ajustarse a esa promesa de creer en la obra que el Señor ha hecho. En conclusión, hay un contraste hermoso entre la ley y la fe que debemos entender en la persona de Abraham, que vivió 430 años antes de la ley y vivió por fe. Yo puse 400 para redondearlo. Número 2, tenemos que entender que la vida de fe no te da mérito propio. Solo la gracia y la fe en Cristo es la simiente válida. Y por último, la promesa hecha a Abraham nos alcanza a nosotros, no para gloriarnos, sino porque ha sido por gracia. Si usted está aquí hoy y lo salvaron, usted tiene que decir, Señor, gracias, porque yo no me lo merezco. Y porque el Espíritu me hizo ver, pues yo no lo entendía. Gracias, Señor. Todo el que está aquí tiene que estar agradecido. Y no envanecerse, ni nadie, ni el predicador, ni nadie. Nadie. Porque ha sido por la gracia de Dios que estamos aquí. Si usted entendió eso, usted entendió el Evangelio.
Y entonces usted entendió por qué Pablo le dijo lo que le dijo a los hermanos de Gálatas. Así que vamos a dar gracias al Señor por su gracia. Señor, gracias te damos por los méritos de Cristo a favor nuestro. Gracias porque cuando se entiende eso en tu palabra, es como si se abriera la puerta misma del cielo. Entendemos claramente que la obra de Cristo es una obra perfecta, no para ser celebrada o en Navidad o en Semana Santa, sino para celebrarla siempre, como una obra maravillosa que nos limpió, nos justificó, nos salvó, nos perdonó. Gracias, Señor, por esa obra que Cristo ha hecho, porque una obra perfecta que la ley simplemente nos dio culpabilidad, pero la ley nos educó para que entendiéramos tu gracia. La ley fue nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. Gracias por todo esto que vemos en tu palabra. Ayúdanos a expresarlo y ayúdanos a vivirlo, Señor, y a ser agradecidos. Gracias por tu don inefable. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, a quien le agradecemos que estemos aquí. En el nombre de Jesús también oramos y te damos la gracia otra vez. Amén.